Bueno, muy bien. Aquí estamos en Canal 7 para de alguna forma retomar este ciclo que habíamos comenzado con Gerardo hace algunas semanas, concretamente hace 2 semanas. Nos interesaba meternos en esta cuestión a nivel internacional que tiene que ver con la guerra, con la invasión en Ucrania. Y bueno, ya les digo, hacía algunos días que no nos ocupábamos del tema. El mundo está enfocado en esta cuestión, sigue siendo sin dudas a nivel internacional el conflicto más preocupante. Por eso trajimos a un especialista, como siempre lo decimos, ¿no? Gerardo, gracias por estar. Bueno, gracias por los especialistas. No, porque siempre lo hablamos y bueno, justamente... No soy un especialista, me gusta leer, pero no me considero un especialista. Claro, bueno, fue amplio el término, pero digamos, es importante recurrir a una persona que tenga conocimiento, que se nutra de información. Yo creo que ha ido cambiando en estas últimas 2 semanas un poco lo que hablamos justamente hace 14 días atrás en cuanto a lo que pasa en Ucrania, ¿no? Sí, evidentemente estamos frente a un conflicto que digamos, la vía diplomática ha aparecido, hubo reuniones, pero bueno, el formato a ver, hay una serie de protocolos en el derecho internacional cuando existen este tipo de conflictos. Bueno, digamos, las partes cuando llegan a una negociación, en todo tipo de guerra, la negociación siempre es, en el momento de la negociación es cómo vos estás parado en el territorio. Es decir, los negociadores van con el último segundo de lo que está pasando en el terreno de combate. Y a partir de ahí se abre la negociación, ¿no es cierto? Los primeros encuentros fueron por el tema de los corredores humanitarios. Exacto. Y después se avanzó en un programa de 15 puntos que gira alrededor de lo que ha planteado Rusia. Rusia lo que demanda es que Ucrania se declare neutral. Es muy importante remarcar esto, los días casualmente me lo preguntaban, porque todo esto remueve un poco el conflicto de la Segunda Guerra, porque acá lo que hay que tener en claro es que los acuerdos de la Segunda Guerra Mundial, y ahora se están cumpliendo 80 años del año 42, y yo incluso en un programa de tu colega, vos sabés, por la radio, sí. Con Figueira lo estamos recordando. Sí. Y es muy importante, yo tomé ese tema de la Segunda Guerra Mundial porque justamente no se puede analizar este tipo de conflictos si no se entiende cómo quedó configurado el mundo después de la Segunda Guerra. Claro. Y entre las cosas que se acordaron en aquel momento, vos fíjate que se firma el acuerdo en Yalta, en Crimea, y eso demuestra también que Crimea era rusa. Es decir, unos meses antes de que Roosevelt muera, de que fallezca, Roosevelt, Churchill y Stalin, ¿dónde se reúnen? Se reúnen en Crimea. ¿Y por qué? Y porque justamente Rusia es el que se está sacando de encima a los ejércitos alemanes. Esto ocurrió a principios del año 45, a los pocos meses fallece Roosevelt, no alcanza a ver la finalización de la Segunda Guerra, en abril del 45, y en Yalta, que no era ucraniana, era rusa, en realidad, Stalin convoca a Churchill y a Roosevelt a esa reunión. ¿Y por qué la convoca ya en enero del 45? Porque prácticamente se sabía que el ejército alemán iba a ser derrotado. ¿Y por qué se hace en Yalta? Porque justamente el gran peso de la guerra lo tiene Rusia. Claro. Es el que le está poniendo los muertos, ¿no es cierto?, en el frente este. A los rusos le costó 20 millones, de los 50 millones de muertos, 20 millones lo puso Rusia. Para que tengan una idea, desde la batalla de Stalingrado, sí, que termina en marzo del 43, comienza en agosto y termina en marzo, en la primera gran derrota que tienen los alemanes, la primera fue en Moscú, pero no fue una derrota tan catastrófica. La derrota catastrófica del ejército alemán en Stalingrado, que comienza el retroceso del ejército alemán, desde agosto del 43, de 1943, al 8 de mayo de 1945, cuando se rinde el ejército alemán en las puertas de Berlín, a los rusos, desde Stalingrado a Berlín, le costó 15.000 soldados por día. Una locura total. 15.000 soldados por día. Una locura total. Para acorralar a los alemanes en Berlín. Los alemanes, obviamente, pelearon hasta el final, incluso Berlín quedó totalmente destruida, sí, en las batallas que se dieron entre mediados de abril y el 8 de mayo, que es cuando se rinde el ejército alemán ante los soviéticos.
Entonces, ese esfuerzo que se hizo, esto es muy importante decirlo. Claro, tiene su antecedente. Por supuesto, tiene su antecedente. De ahí se configura las Naciones Unidas. El preámbulo de Yalta, de esa reunión, se divide en el mundo. El mundo se lo dividen entre Churchill, Inglaterra, Estados Unidos y la Unión Soviética. Claro. Fundamentalmente el área de predominio de los ingleses es la zona del Medio Oriente. Y los norteamericanos claramente van a poner las condiciones. Los norteamericanos se van a quedar con el Pacífico porque van a derrotar a Japón. Los dos grandes ganadores de la guerra son la Unión Soviética, que termina derrotando al ejército alemán, y los norteamericanos, que terminan derrotando a los japoneses. Claro. Y ahí es donde se configuran Naciones Unidas. Cuando se configuran Naciones Unidas, las potencias ganadoras, pues esto es muy importante decirlo, le dejan al mundo lo que es la Asamblea de las Naciones Unidas, la ONU, donde los estados tienen un voto cada uno. Todos los estados somos iguales en la Asamblea. Pero los ganadores de la Segunda Guerra se reservan el Consejo de Seguridad. Claro. Y el Consejo de Seguridad está integrado por China, por Estados Unidos, Francia, Claro. la Unión Soviética, que son los grandes ganadores de la Segunda Guerra Mundial, con poder de veto. Después se incorpora China, porque es una potencia, ¿no es cierto? Sí. China y Rusia están integrando el Consejo de Seguridad y te pueden vetar cualquier tipo de resolución o cualquier tipo de intervención, si va a salir de las Naciones Unidas. Entonces, ahí es donde se juega el poder y donde verdaderamente después hubo una serie de pactos, porque hubo así una serie de pactos, Cristian, muchos pactos, muchos acuerdos, porque se llega al final de la Segunda Guerra con ya un conflicto evidente que iba a ser entre Estados Unidos y la Unión Soviética, y en el medio con las armas nucleares. Claro. Entonces, vamos de nuevo al tema de Ucrania. Austria, que fue parte del Tercer Reich de Alemania, es un Estado neutral. ¿Y qué es un Estado neutral? Se comprometen a no tener armamento, el armamento es muy suave que tiene Austria, Sí, sí. y a no integrar, a no ser una potencia que pueda inclinarse en ningún tipo de conflicto, queda como Estado neutral. Finlandia también es un Estado neutral, Suecia también es un Estado neutral, y después hay estados que tienen estatus jurídico de no beligerantes. Esto se define por las zonas de influencia de las dos potencias. Entonces lo que le está exigiendo Rusia en este caso a Ucrania, es que se declare el primer punto, que el estatus jurídico de Estado neutral. Claro. Después los otros puntos son álgidos para Ucrania. Ucrania no quiere ceder Crimea, si bien hubo un plebiscito y la población de Crimea quiere estar en Rusia, En Rusia. y la zona de Lugansk y de Donetsk que también quieren estar en Rusia. Ahí, bueno, eso yo pienso que eso es negociable, eso se podría detener la guerra y seguir una negociación, incluso con la participación nuevamente de los pueblos, volver a hacer otro referéndum, ver cómo se puede encontrar la vuelta jurídica. Pero el hecho central está en la neutralidad de Ucrania, que creo también, Cristian, que ya hay una decisión. Yo creo que los próximos días esto se va a destrabar, porque Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, ha dicho de que evidentemente Ucrania no puede integrar la OTAN. Lo ha dicho él. Bueno, O sea, que es un avance de que él está reconociendo de que sería el primer punto para descomprimir este conflicto y parar toda esta locura, ¿no es cierto?, que es la guerra, porque nadie está a favor de esta. Esto hay que ser claro, o sea, En esto nadie puede coincidimos. estar a favor de semejante enfrentamiento bélico con el poder destructivo. Fíjate que el poder destructivo es muy poderoso. Sí. Se han destruido ciudades enteras Sí. en 20 días. Sí. Gerardo, te pregunto, yo hago este análisis. Vos tenés una potencia en contra, si querés, ¿no? Ucrania tiene Rusia en contra, si querés, en este momento. El presidente es como que incita, motiva a todos los ciudadanos a que se armen, a que defiendan el territorio hasta el último momento. Me parece una locura total, una irresponsabilidad del presidente Zelensky diciéndole a los varones, ¿no? Porque las mujeres con los hijos, los que pudieron se han ido, consigan una escopeta y salgan a defenderse. Digamos, está el ejército ruso invadiendo. Es como que en vez de pacificar, o sea, quiere que no se termine más esto. No sé si es el análisis. Yo entiendo la posición del gobierno de Ucrania, que ve que hay una parte de su territorio que evidentemente se le va a desintegrar después de este conflicto. Ahora, la desintegración de Ucrania es un problema interno de los ucranianos,
que ellos no pudieron, Cristian y televidentes, no pudieron de ninguna manera, digamos, arreglarlo por la vía pacífica. Claro. Ellos tienen un conflicto, dijimos, en la zona este, no sé si podemos ir viendo un mapa. Sí, tenemos un mapa por ahí, sí. Ahí en la zona este, bueno, ahí en la zona que está, ahora en la zona que está rojo está el ejército ruso. Exacto. En la zona más, digamos, de color naranja o rojizo, ¿no es cierto? Sí, claro. Esa zona está ahí el ejército ruso. Pero es toda la zona, esa zona este, que se ve la frontera ahí con Rusia, más abajo se ve Crimea, que está en violeta. Ahí. Claro, lo que está en violeta, que a la derecha de la pantalla. ¿No es cierto? Bueno, esa zona, toda esa zona, el conflicto ya Ucrania lo tenía con anterioridad a esto. Es decir, ahí hubo, desde el año 2014, insisto, desde el golpe a Yanukovsky, el golpe de Estado que se provoca en Kiev con la revolución del Maidán, sí, que es una revolución interna que hace Ucrania, toda esa zona que nosotros estamos viendo se les separa a Ucrania. Se le declara en rebeldía porque no acepta el golpe de Estado y tener un gobierno pro-OTAN, es decir, pro-Estados Unidos. Claro. Y ahí se comienza un conflicto en donde la Ucrania central de Kiev coloca los tanques, los T-72 soviéticos, y comienza a bombardear toda la zona este. Y comienza un conflicto muy fuerte, que es directamente una guerra civil. Claro. Durante 8 años, los medios de comunicación no cubrieron los 14.000 muertos que hubo en el este, en esa zona. Claro. Bombardeado por Estados Unidos y la OTAN. No, bombardeado por el ejército ucraniano. Sí, pero con el armamento de la OTAN, ¿no es cierto? Claro. Había armamento ruso, pero armamento de la OTAN, armamento ruso que le quedó de la ex Unión Soviética. Claro. Los tanques 72 son rusos. Pero la realidad es que ese conflicto se desmadra a pesar de que hubo un acuerdo, que es el acuerdo de Minsk, donde participan Alemania, Francia, Rusia y Ucrania en ese conflicto. Y en el acuerdo de Minsk, ¿qué se estableció? Se estableció primero el alto en fuego de ambas partes, ¿no es cierto?, de las milicias del Donetsk y del Lugansk, y por el otro lado, el alto en fuego del ejército ucraniano. Con respecto a las provincias fueron a la negociación cristiana, fueron a la negociación para romper con Ucrania, esto hay que decirlo. Ellos no querían saber nada con ese acuerdo. Sin embargo, el propio gobierno de Putin convenció a las milicias prorrusas de que no era el momento de integrarse a la Federación Rusa. Es decir, si acá hubiese existido una intención de entrada de Rusia de apropiarse de eso, se las hubiesen apropiado en el 2014. Porque las milicias ya estaban, la población de ese lugar ya estaba predispuesta con un plebiscito, y esto hay que decirlo, a separarse de Ucrania y a integrarse a la Federación Rusa. Sin embargo, se demoró 8 años porque Putin y el gobierno de Rusia sabía que eso iba a generar un problema. Ahora, durante estos 8 años, el ejército ucraniano, y el gobierno ucraniano, primero de Poroshenko, y después el de Zelensky, en lugar de amortiguar el golpe, de encontrar una salida, estuvieron permanentemente atacando a la población civil del este. Claro. Esto hay que decirlo, lo atacaron permanentemente, rompieron el fuego permanentemente. Claro. Porque acá no se muestran las imágenes del daño que hizo el ejército ucraniano a la población civil del este, claro, colocando los tanques y la artillería permanentemente durante 8 años, bombardeando a la población. Claro. Distinto es Crimea, porque Crimea, como ya te dije, perteneció siempre a Rusia. Crimea solamente se integró a Ucrania por una decisión que tomó Khrushchev, el líder soviético, porque Nikita Khrushchev era ucraniano, y una discusión interna que tiene con el Partido Comunista hizo que Crimea, a partir del año 56, empezara a formar parte de Ucrania. Pero en realidad eso fue una decisión jurídica que tomó Khrushchev, y que la gente de Crimea nunca se sintió parte central de lo que puede ser el gobierno de Ucrania. Claro. Por eso no les costó nada volver a la Federación Rusa. Claro. Ahora, la zona del este, que fue siempre de influencia territorial, podemos decir, de lo que era la gran provincia de Ucrania, claro, toda esa zona que es de habla parlante rusa se sintió atacada porque, además, yo ya lo expliqué acá, si ellos seguían integrando digamos, el régimen jurídico de Ucrania, corrían riesgo con el idioma, no podían ejercitar el idioma ruso. Eso también hay que contarlo, el idioma ruso se prohibió en las escuelas, cuando la mayoría de la gente en esa zona habla ruso. Claro. Entonces hay todo un problema ahí que, claro, el gobierno de Ucrania no lo pudo resolver.
eso bajo ningún punto de vista justifica una guerra. No, de ninguna forma. Pero hay que poner las cosas en contexto para entender cómo fueron los acontecimientos. Sí, porque vos me hablás de la irresponsabilidad de Zelensky. Zelensky es un irresponsable, por supuesto que es un irresponsable. Porque promover como vos bien dijiste, a que los ciudadanos se armen con cualquier cosa y en cualquier lugar es colocar los blancos móviles donde vos no tenés población civil. Se habla de los crímenes de guerra, recién hablábamos de fuera del micrófono. Los crímenes de guerra son cuando vos atacás poblaciones civiles que se declaran pacíficas. Claro. Pero si vos le decís a tu población que entre 18 y 60 años se tienen que armar... No se pueden ir del país. Se pueden ir del país. Ya los obligás a quedarse y armarse. Sí, los obligás a quedarse, porque hay que decir, los hombres en Ucrania no se están quedando por voluntad. No, o bueno, algunos por ahí sí. Yo no digo que no haya gente que no quiera pelear por voluntad. Claro. Pero convengamos que está la ley marcial. El que se va tiene que volver porque si no lo fusilan. Sí. Esto hay que decirlo. No, está bien. Incluso hay detenidos ya en Ucrania porque no han querido pelear. Claro. Entonces, las cosas contemos las cosas como son. Contemos todo, claro. Porque para que después están obligados a quedarse. Claro. Ahora, las mujeres y los niños se van y los hombres están obligados por la ley marcial, que significa que si no te vas te van a armar un proceso y te pueden fusilar. Sí. Y en el toque de queda también. Entonces, hay que contar las cosas como son. Sí. Yo creo que el proceso se le fue de... disculpa, vos me decías se transforman en blancos móviles. O sea, claro, una cosa es atacar la población civil, un espacio físico que dice no participamos, y otra cosa es decir que tenés... Cuando el civil está armado y se declara en beligerante, jurídicamente, el ejército ocupante o cualquier otro ejército te va a tirar. Y no lo podés acusar de un crimen de guerra. Porque son civiles que pueden estar en un restaurante, pueden estar en un hospital, pueden estar en un... Sí. De hecho, hay mucha también desinformación que después se va a saber. Sí. Por supuesto que hubo hospitales bombardeados, hubo restaurantes bombardeados, lugares civiles que fueron bombardeados por las bombas y que eso es condenable. Pero también vos sometés a la población civil cuando vos tenés batallones armados que se te refugian en lugares civiles. La batalla, por ejemplo, de Mariupol, que se libró en Mariupol, cuando pasan las imágenes de ese hospital de pediatría que fue destruido, en realidad es una imagen ficticia, porque el hospital estaba vacío. ¿Y por qué estaba vacío? Porque el batallón Azov estaba ocupando el hospital justamente para que cuando se produjeran los combates, decirle al mundo, destruyeron el hospital. Pero los combates, ¿de dónde se dieron? Se dieron entre un batallón militar que estaba dentro del hospital, en el caso del ucraniano, con el ejército ruso. Entonces, las cosas hay que contarlas en su totalidad. Bueno, alguna vez en crímenes de guerra, Estados Unidos no se puede venir a rasgar las vestiduras, porque tiene 2 bombas atómicas, la de Hiroshima y Nagasaki, sobre una población abierta. Hiroshima era una ciudad militar, tenía una zona militar importante, y había batallones importantes del ejército japonés, pero la bomba de Hiroshima fue directamente sobre la población civil. Sí. Y ellos destruyeron una población civil. Y a los pocos días, cuando Japón no se rinde, le tiraron la segunda en Nagasaki. 2. Después de eso se firma la convención, y ya se estaban firmando las convenciones de Ginebra y demás, y sin embargo se desata la guerra de Corea en 1948, e incluso le piden a la Argentina que participe, que durante el gobierno del general Perón, y Perón se manifiesta neutral, y lanza lo que es la famosa tercera posición. En el caso de la Argentina. Y los norteamericanos en Corea se cansaron de bombardear tanto la Corea del Norte como parte de la Corea del Sur hasta el centro, con los aviones B-27, B-25 y B-29, aviones bombardeados. Se cansaron de bombardear las poblaciones abiertas de Corea. Termina esa guerra, la guerra de Corea, y van a Vietnam, ya a partir de la década del 60. Y cualquier persona que haya leído mínimamente sabe lo que hizo Estados Unidos con Vietnam. Exacto. No solamente le tiraron con bombas durante 4 o 5 años a ciudades enteras, obligaron a la población vietnamita a vivir en la tierra. Los vietnamitas hicieron ciudades abajo de la tierra. El camino de Ho Chi Minh, por ejemplo, están los hospitales, las escuelas y las guarderías abajo de la tierra. Tenían que criar a los chicos abajo de la tierra por los bombardeos a los que estaba siendo sometida la población civil y abierta de Vietnam. Bosques enteros diezmaron a los norteamericanos con bombas de fósforo, con bombas de napalm, con productos químicos elaborados por la empresa Monsanto. Hasta el día de hoy siguen naciendo personas con deformaciones producto del cáncer que provocan
la utilización de los productos agroquímicos que tiraron para destruir la selva tropical vietnamita. Hicieron un desastre los norteamericanos en Vietnam, un verdadero desastre. Claro. Y yo no escucho ningún medio de comunicación, ningún periodista, claro, a decir de que se analice con la misma vara lo que está haciendo Rusia ahora. Lyndon Johnson, por ejemplo, es un criminal de guerra, o que Richard Nixon es un criminal de guerra, después del desastre que hicieron allá. Y después, si querés, contamos las dictaduras que apoyaron a los norteamericanos, sí, el golpe de Estado contra Salvador Allende en Chile, el golpe de Estado en Argentina, donde sostuvieron a Videla, criminales como Videla y demás, ¿no? Sí, sigue siendo un gran desafío, sobre todo para los que nos gusta estar informado, enterarte, o sea, se dice que en la guerra lo primero que se pierde es la verdad. La verdad, por supuesto. Pero a pesar de eso, después se sabe. Se torna complicado estar informado objetivamente de lo que pasa. Trato de hacer un esfuerzo, de pegar una leída, una mirada por varios medios, pero es como que todos conducen a lo mismo. Insisto, nadie defiende, nadie argumenta, nadie justifica lo que está haciendo Rusia. Ahora, no son los únicos ni los primeros. Contame toda la historia, no me contés lo último. Pero bueno, hay que indagar y hay que buscar bastante. No tenemos que ir mucho más atrás. Cuando, por ejemplo, en el tema de Yugoslavia, el tema de Yugoslavia, Estados Unidos presiona, porque el objetivo de Estados Unidos en toda esa zona es desintegrar. Yugoslavia era un país que se había logrado armar, que lo integraban Montenegro, Serbia, Bosnia y Herzegovina, Macedonia y Croacia. Me puedo olvidar alguno más, pero creo que estaría. Sí, está bien. Y sin embargo, cuando se produce la muerte del mariscal Tito, que es un gran líder comunista, no era prosoviético, pero fue un gran líder que logró unir a Yugoslavia y formar la Yugoslavia, después de la muerte de él se desintegró y Estados Unidos asusó las diferencias que existían entre los croatas, que son de origen católico, con los serbios que son cristianos ortodoxos. A su vez provocó el levantamiento de las minorías musulmanas, como en el caso de Kosovo, contra los serbios. Se desintegró parte del territorio. O sea, ellos siempre trabajaron alrededor de eso. Ahora, cuando se produce el conflicto de Yugoslavia, en Naciones Unidas, Rusia le bloquea con un veto la posibilidad de intervenir a través del Consejo de Seguridad. Y los norteamericanos fueron igual, y fueron con la OTAN. Yo recuerdo cuando Estados Unidos con Bill Clinton bombardea la ciudad de Belgrado, ahí tenés otro ejemplo, bombardea una ciudad abierta. Fueron los norteamericanos con Bill Clinton que bombardearon una ciudad abierta. Y lo hicieron abiertamente, y el mundo quería justificar eso porque Milosevic, que era el líder serbio, supuestamente había cometido una matanza, que después se prueba que esa matanza no era cierto, pero en el medio lo hicieron. Lograron detenerlo a Milosevic y llevarlo por crímenes de guerra, y después se demostró que era inocente, y ni siquiera lo dejaron libre, porque lo terminaban envenenando en la cárcel. Y eso no pasó hace 50 años, eso pasó apenas hace 15, 20 años atrás. Y después de Yugoslavia vino Irak, donde inventaron que Hussein tenía armas químicas, y se demostró que las armas químicas Irak nunca las tuvo. Y sin embargo le hicieron una guerra a Irak, y destruyeron un país, porque lo destruyeron a Irak. Una cuestión que podía haber sido una negociación. ¿Y por cuál fue el objetivo? Vender armamento, vender armas, después reconstruir, porque ellos van después con las empresas constructoras que son norteamericanas. La gente no sabe todo eso. Después vienen los convenios para reconstruir las ciudades, hacer los puentes y demás, son todas empresas norteamericanas. Primero te vendieron las armas para destruir. Después van las empresas norteamericanas que te arman de nuevo los edificios, los puentes, las escuelas y demás. Y después terminaron en Irak y después fueron por Gaddafi. Hicieron exactamente lo mismo. Levantaron las minorías, lo inundaron de terroristas y destruyeron el mejor país y más próspero, como dije anteriormente, que fue Libia. Libia era un país totalmente próspero. Tenía niveles de vida superiores a la Argentina, al de muchos países europeos. No tenía desocupación, no tenía miseria. Tenía una sociedad muy integrada. Tenía enormes reservas en dinero, en efectivo. Y bueno, había que matarlo a Gaddafi, porque era un mal ejemplo para lo que era el norte de África, íntimo amigo de Mandela, Gaddafi. Tal es así que uno de los nietos de Mandela se llama Muammar, por homenaje a Gaddafi, antes de que muriera. Decimos que estas cosas no se cuentan. Y destruyeron un país, y nadie contaba el desplazamiento de los 3 millones de personas que vinieron de Irak, la prostitución infantil que se generó a raíz de los secuestros de los chicos que quedaron huérfanos en Irak, los huérfanos que quedaron en Libia, las chicas que quedaron huérfanos. Pareciera que los refugiados empezaron ahora, con la guerra en Ucrania. ¿Entendés lo que te digo? Decenas y miles de familias desintegradas. Gerardo, te interrumpo.
Pregunto y tengo miedo entre tanto que uno escucha, de quedar en Orsay. ¿Puede ser que Argentina esté por comprar aviones de combate o algo por el estilo, o aviones militares? Bueno, yendo a la política interna nuestra, Sí. Parte de la oposición argentina se puso virulentamente en contra del gobierno, presionaba al gobierno argentino para que el gobierno argentino tomase una posición de sanción frente a Rusia. Sí. Y en realidad nosotros no tenemos tanto comercio abiertamente con Rusia, pero sí tenemos cosas muy sensibles que hacen que Argentina tenga que mantener un equilibrio alrededor de la decisión que se va a tomar, máxime cuando a nivel diplomático se conocían cómo venían las negociaciones. Es decir, porque un diplomático no puede tomar una decisión de la noche a la mañana presionado por los medios de comunicación, y muchos de ellos ignorantes, porque dicen cosas que son absurdas, como esto que te estoy contando de los acuerdos de Minsk, que se estaba negociando, donde Francia y Alemania se les escapa la tortuga, digamos, porque ellos son responsables de que esa negociación de Minsk entre Ucrania y Rusia se haya desmadrado, Sí, que sí. se haya producido el conflicto. Dicho esto, Argentina tiene negociaciones con Rusia alrededor del rearme de la Fuerza Aérea Argentina, tal como vos dijiste. Argentina tiene un programa de rearme a partir primero de lo que fue la Cancillería, el Ministerio de Defensa, en su momento cuando estaba integrado por Agustín Rossi. Argentina tiene una necesidad de volver a comprar aeronaves de combate, y había una posibilidad en su momento de que Corea o Malasia nos vendiesen algunos cazas. Argentina no tiene cazas de tercera o cuarta generación para controlar todo lo que es la parte marítima. Argentina necesita, Claro. no para ir a atacar a nadie, pero para el sistema de defensa. Para defenderse. ¿Qué pasa? Nosotros, cuando terminó la guerra de Malvinas, Inglaterra, esto es muy importante, que es una aliada de Estados Unidos, Sí. ha bloqueado todas las compras, los intentos de compras de armamento de la Argentina. Y fundamentalmente de cazas bombarderos que pueden poner en riesgo la seguridad de las islas, Claro. por la capacidad de vuelo y por la distancia de kilómetros, Claro. y la capacidad de dañar. Entonces Argentina lo intentó por el lado de Estados Unidos le ha ofrecido en su momento aviones F-16, Argentina no puede comprar esos aviones porque ya están desactualizados. Para hacer una compra tiene que comprar una compra que le permita tener aviones a 15 o 20 años, que estén a la altura de los que son los cazas, por lo menos de cuarta generación. Claro. Ya hay de quinta, pero por lo menos de cuarta. Lo intentó, como te dije, con Malasia, lo intentó con Corea, le trabaron también, Israel también trabó eso. Israel jugó un papel muy fuerte alrededor de todo ese tema también. La cuestión es que Argentina comenzó una negociación con dos países, con China, por el J-70 chino, que es un caza también importante de un solo motor, pero tiene motores rusos. El diseño es chino, pero tiene motores rusos. Te quiero aclarar que los motores rusos son los más avanzados del mundo. La fábrica de RD de Rusia es uno de los más avanzados. Ajá. Y ahí estamos viendo, Ahí estamos viendo, mira, bien Juan Cruz. esos serían los aviones que estaría por comprar la Argentina. Ese es un MiG-35 Ajá. de fabricación rusa. Es un avión de doble motor con motores RD. Tiene una velocidad final de 2.200 km por hora. 2.200, 2.300. Es un avión que corta 2 veces la barrera del sonido. Es un cazabombardero que tiene 9 sistemas de ataque, o sea, 4 y 4 en cada ala y 1 en el centro. Puede llevar también hasta un dispositivo de ojiva nuclear en el centro. Y bueno, es un caza, digamos, que puede competir con un Raptor 22, con un F-18 norteamericano. A primer nivel internacional. Sí, Pero hay insisto, algunos superiores hoy. Los rusos tienen el Sukhoi 57, que sería lo máximo. Claro. Pero este avión es un avión muy avanzado, que a la Argentina le serviría y que lo colocaría nuevamente en refuerzo de lo que sería rearmarse en lo que sería la Fuerza Aérea. en materia de defensa estamos hablando. Estamos hablando en materia de defensa. Este acuerdo se empezó a firmar ya hace 2 años atrás y ha tomado mucha fuerza porque los ingenieros rusos, tengo entendido, han estado visitando la planta de Córdoba, la planta de Río Tercero, porque el avión no solamente se vende, sino que necesita un sistema de mantenimiento. Claro. Y viene con todo el mantenimiento y también con el entrenamiento de los pilotos argentinos, Claro. para poder volarlos y poder mantenerlos. Un convenio de años, y además mantener la línea de repuestos y la línea del armamento que lleva el vehículo. Claro. El MiG-35 es un mejoramiento del MiG-29, es un avión un poco más pesado, y te vuelvo a decir, es un caza verdaderamente
muy importante que colocaría a la Fuerza Aérea Argentina ya nuevamente como una de las fuerzas aéreas más importantes de Sudamérica y tendría un armamento muy importante para su defensa nacional. Está perfecto. Gerardo, cerramos con... Quiero decir que la oposición mezcla la política, porque es muy importante que la Argentina cierre acuerdos, o con China o con Rusia, que se garantice eso, pero la oposición es tan miserable que obviamente juega a los intereses de Estados Unidos. Estados Unidos está en contra de ese acuerdo que va a hacer la Argentina con Rusia, por el acople de las Fuerzas Armadas Argentinas con Rusia, ¿no es cierto? Entonces hay una presión de la Embajada norteamericana y de los ingleses para que esto no se haga. Claro. Y lamentablemente tenemos una oposición que con una población desinformada está jugando con esto cuando la Argentina necesita rearmarse, no para ir a una guerra, pero sí para tener un sistema de defensa acorde a las necesidades que tiene. Está bien. Gerardo, te decía, cerramos con lo de Ucrania. ¿Cómo imaginás que sigue? ¿Qué es lo que viene? ¿Cuánto que puede llegar a quedar todavía? ¿Puede haber alguna diplomacia efectiva que pareciera que no aparece? Yo creo que las negociaciones están avanzadas, de 15 puntos creo que han avanzado en 4. Va a depender mucho de la posición que tenga el gobierno de Zelensky y de la fortaleza que mantenga el ejército ruso dentro del territorio. La prolongación no le conviene ni a Rusia, ni tampoco le conviene obviamente a Ucrania, porque Ucrania va a salir totalmente dañada con ciudades destruidas. Y creo que la negociación va a pasar concretamente por la neutralidad del Estado de Ucrania, que quedaría como un Estado neutral, y en mi opinión van a quedar cuestiones pendientes que van a ser las provincias separatistas. Claro. Y después va a quedar mucho humo y mucho dolor. Mucho humo me refiero mediático, y mucho dolor por la población civil que ha sufrido esta terrible guerra, ¿no es cierto? Que obviamente que los inocentes, las mujeres, los niños, los abuelos son los que más sufren, los hombres también, obviamente, de esta guerra sin razón, podemos decir, como toda guerra, por no haberse escuchado a las partes y por no haber las potencias presionado más a Ucrania para que no juegue con cosas como es el armamento nuclear. Claro. Yo creo que todo eso fue un fracaso de la diplomacia, y que la responsabilidad ahí es de todos, ¿no? Te hago la última cortita. Se habla mucho de armas nucleares. ¿Hay posibilidad? ¿Hay alguna puerta abierta a la utilización? ¿O ya con la amenaza de que la tengo y la puedo llegar a utilizar ya alcanza y sobra con eso? Yo creo que simplemente eso son armas disuasorias. Lo que sí el mundo tiene que caminar nuevamente a retomar la idea de terminar las armas, terminar de desmantelar las armas nucleares. Yo creo que ahí hay muchos intereses en juego. Los proyectos de las empresas privadas norteamericanas alrededor del armamento nuclear son de muchos millones de dólares. Y por el otro lado, que Rusia no desmantele las armas nucleares hace que se mantenga una amenaza permanente y una causa de justificación para que las tres potencias, porque las tres potencias nucleares son Francia, que es la tercera potencia, Francia tiene mucho armamento nuclear, Estados Unidos y Rusia. Sí, claro. Pero bueno, eso tienen que encontrar en los acuerdos. Los primeros acuerdos que se hicieron fueron los de Khrushchev con Kennedy en la década del 60. Y eso se avanzó en acuerdos para impedir incluso la utilización de experimentos con bombas nucleares en el mar, en la tierra y demás. Yo creo que la humanidad tiene que presionar para que las grandes potencias eliminen las armas nucleares. Pero cuidado, que hay distintas potencias. Vos podés utilizar determinadas bombas que son nucleares, con potencias, digamos, de detonación nuclear, de menor potencia, pero el daño que te hacen es radiactivo, por ejemplo. Entonces, cuidado que se pueden utilizar algunas de las potencias, algún tipo de ojiva nuclear en algún combate específico, y te terminan después haciendo un daño. Una radiación por años. Por años. O sea, no es necesario tirar una bomba como la de Hiroshima, pero podés tirar desde un avión, utilizar para determinados lugares un armamento nuclear muy preciso, muy específico, que después te produce un daño radioactivo. Entonces, yo creo que hay que caminar, que la humanidad tiene que caminar hacia una gran presión de los pueblos, de las sociedades, de elevar el nivel de conciencia de lo malo que es tener un sistema armamentístico tan avanzado, porque obviamente está en juego la humanidad, y cuando las cosas se disparan, pueden terminar en cualquier cosa, ¿no es cierto? Sí. Gerardo, te agradezco muchísimo otra vez y bueno, retomamos en cualquier momento para ir siguiendo este tema. Esperemos que en la próxima charla podamos hablar de un acuerdo de paz. Ojalá.
y que bueno, y que se termine con esta locura, ¿no es cierto? Y que encuentren la vía de negociación y que se encuentre un acuerdo, y que bueno, lamentablemente no va a ser igual. El daño ya entre la población rusa y ucraniana va a quedar un gran resentimiento entre los pueblos, sí, por años, sí, por irresponsabilidad de los dirigentes, ¿no es cierto? De ambas partes. Los dirigentes se pelean, pero los pueblos que fueron en un momento hermanos, que han peleado juntos en la Segunda Guerra, pelearon contra los alemanes y demás, hoy han quedado muy resentidos. Claro. Las poblaciones han quedado muy resentidas. Así que es una herida abierta que va a quedar ahí, y hay que ver cómo se rearma el mapa político y geopolítico en el mundo, porque va a haber un antes y un después, ¿no es cierto?, después de este conflicto, ¿no? Está. Gerardo, muchas gracias, como siempre. Gracias a vos y a tus televidentes. Bueno, muy bien, ahí teníamos un poco más, un capítulo más de esta historia que repasamos con el doctor Gerardo Soria, a quien gentilmente agradecemos como siempre. Seguimos de esta forma en Canal 7.